Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas, alumnos y alumnas. Vamos a desarrollar a continuación contenidos que corresponden a la asignatura Lenguaje y Literatura. Estamos con la unidad número 6 que se llama El mundo de la ciencia ficción, séptimo grado. La semana 2 de la unidad 6 se constituye por los siguientes contenidos: lectura de textos de ciencia ficción, topografía, etopeya y onomatopeya. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observamos las siguientes imágenes y ahí pueden ver ustedes las imágenes que se nos presentan. Sobre estas imágenes se nos pide que respondamos. Literal A: ¿qué características de los textos narrativos de ciencia ficción se representan en las imágenes anteriores? Bueno, se observa viajes a otros planetas, conocimiento de otras civilizaciones o sociedades alternativas, personajes del mundo científico como los robots, etc. Literal B: ¿cómo nos imaginamos que sería una sociedad del futuro, tomando en cuenta los avances tecnológicos? Una sociedad con vehículos voladores, comunicación instantánea a través de implantes y robots realizando la mayoría de las tareas domésticas e industriales. Literal C: ¿podría algún día la tecnología dominar o reemplazar las actividades hechas por los seres humanos? Sí, es posible que la tecnología pueda reemplazar muchas actividades rutinarias y peligrosas, pero las actividades que requieren creatividad, empatía o pensamiento crítico complejo podrían ser más difíciles de replicar completamente por la tecnología. Bueno, vamos a socializar esas respuestas con el resto de compañeros y compañeras de la clase. Mientras tanto, continuamos con las actividades de construcción, lectura de textos de ciencia ficción, y tenemos el texto que en este caso es Fahrenheit 451. Ahí hay un texto que es un extracto de Ray Bradbury, quien fue quien escribió esta novela de ciencia ficción, este texto. Continuamos con las páginas del libro de texto. Resolvemos. ¿Cómo describiríamos la época en la que vive Montag y qué tipo de sociedad es? Estas preguntas son sobre el texto que está anteriormente. Es una sociedad distópica del futuro en la que los bomberos tenían como trabajo quemar libros. B: ¿a qué se refiere la expresión con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso? Hace referencia al soplete y lo compara con una serpiente porque así como las serpientes lanzan veneno, el soplete lanza el fuego sobre todas las cosas y las destruye. C: ¿qué sentido tiene la frase para destruir los guiñapos y ruinas de la historia en relación con que los bomberos provocan incendios en lugar de apagarlos? Hace alusión a que los bomberos, al destruir las cosas por medio del fuego, simbólicamente destruyen lo que queda de un mundo en el que los libros no estaban prohibidos. Por tanto, lo que destruyen es la historia. D: ¿qué opinamos de las acciones de Montag? Al principio Montag parece destruir su trabajo de quemar libros, lo que es preocupante, pero luego su cambio de perspectiva sugiere una posible reflexión o descontento con la sociedad en la que vive. Compartimos nuestras respuestas con los demás compañeros de la clase y leemos de manera individual el siguiente texto: El fin de la eternidad, que es un texto un poco amplio. Miren, tenemos que leer este texto del fin de la eternidad. Y sobre este texto del fin de la eternidad, que es un extracto de Isaac Asimov, una adaptación, vamos a resolver en el cuaderno. A partir del texto, ¿qué es un eterno y cuál es su función? Un eterno es alguien cuyo trabajo consiste en realizar análisis para determinar los cambios mínimos necesarios para ejecutar un cambio de realidad que beneficia a la sociedad del siglo que se modifica. Constantemente se desplaza entre la eternidad y la realidad de los siglos que debe cambiar. B: ¿por qué los gobiernos temporales envían instancias a la eternidad para solicitar el suero anticáncer? Los gobiernos temporales envían instancias porque en sus siglos no poseen sueros anticáncer y necesitan el suero para los enfermos que son absolutamente indispensables para su civilización. C: ¿cuál es el problema de enviar el suero anticáncer a los que lo solicitan? El problema es que analizar cada petición es muy difícil porque implica calcular qué pasaría con la realidad si cada persona siguiera viviendo. D: ¿cuál es la desigualdad social que se manifiesta en el texto? La desigualdad social se manifiesta en que el acceso al suero anticáncer no es universal y está condicionado por la decisión de los eternos.
quienes evalúan la indispensabilidad de los individuos para su civilización, lo que implica una selección de vidas basadas en criterios específicos. ¿Por qué el sociólogo hace un llamado a la empatía de Foucault? El sociólogo le dice a Foucault que si fuera usted el enfermo de cáncer, para que se ponga en el lugar de los enfermos y entienda la urgencia y las necesidades de una perspectiva más humana y empática, en contraposición a la visión analítica y fría de Foucault sobre la distribución del suero. ¿Por qué el texto anterior es un ejemplo de literatura de ciencia ficción? Es un ejemplo de literatura de ciencia ficción por la presencia de elementos como viajes en el tiempo, desplazamientos entre siglos, la existencia de una organización futurista que se llama la Eternidad, que manipula la realidad y los avances científicos como el suero anticáncer, que tiene implicaciones éticas y sociales en un futuro distópico. ¿Qué haría yo si pudiera decidir sobre el uso de descubrimientos científicos que tengan algún efecto o impacto en la humanidad? Bueno, intentaría establecer un comité global diverso compuesto por científicos, éticos, sociólogos y representantes de la población para asegurar que las decisiones sobre los descubrimientos científicos se tomen de manera equitativa y consideren el bienestar de toda la humanidad, no solo de unos pocos. Buscaría minimizar el riesgo de desigualdad y maximizar el beneficio para todos. Y luego vamos con la topografía, etopeya y onomatopeya. En este caso, la topografía consiste en descubrir o describir detalladamente un lugar. Y ahí tenemos, por ejemplo, yo estaba pasando la casa de la esquina roja, las puertas del jardín habían quedado abiertas, miré adentro los árboles blancos de seren que se alzaban sobre el estanque oscuro, los senderos de ladrillo rosado, a la sombra de las rocas a orillas del agua había aquí un poco de nieve. Y esto es escrito por Ursula K. Le Guin. La etopeya consiste en la descripción del carácter y las costumbres de un personaje, así como sus virtudes, cualidades o vicios. Por ejemplo, Parson era un hombre grueso pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles, uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada. Escrito en 1984 por George Orwell. Y la onomatopeya son las palabras que imitan o recrean el sonido de las cosas o las acciones nombradas. Por ejemplo, estallido fuerte, boom. Golpe en la puerta, toc, toc. Ladrido de perro, wow, wow. Péndulo de reloj, tic, tac. Zumbido de abeja, sss. Golpe repetido, sis, sas, etc. Ahora leemos el siguiente texto y convertamos con la clase a qué tipo de figura literaria corresponde. El texto se llama Marte Verde y escrito por Kim Stanley Robinson. Y vamos a leer, dice: el agua del lago se mantenía siempre líquida y el hielo del agua recubría la parte inferior de la cúpula. Ese día la máquina meteorológica estaba casi silenciosa y en el gran espacio hemisférico bajo la cúpula apenas corría viento. Con la máquina de olas desconectada, las aguas del lago pronto se aquietaron y sobre la superficie se formó una lámina circular del mismo blanco de la cúpula, pero el fondo del lago, cubierto de algas verdes, podía verse aún a través de la capa blanca. Así el lago mostraba al mismo tiempo un blanco inmaculado y un verde intenso. Nigar contempló el espectáculo extasiado y todo lo demás desapareció. No quedó otra cosa más que la vibrante visión verde y blanca. Un texto escrito por Kim Stanley Robinson. Dice: este texto es un ejemplo de topografía porque describe detalladamente un lugar, el lago en Marte, su agua líquida, el hielo de la cúpula, la máquina meteorológica silenciosa, la quietud del agua, la lámina circular blanca y el fondo del lago cubierto de algas verdes, mostrando una visión verde y blanca. Vamos a la consolidación. Analizo el siguiente fragmento, Marte rojo. Ahí tenemos el fragmento. Y sobre esto vamos a responder: ¿cuál es mi interpretación de la frase Marte no ha tenido nunca otra conciencia que nosotros? Mi interpretación es que antes de la llegada de los humanos, Marte era simplemente una masa inerte. Solo a través de la observación, interpretación y narración humana, Marte adquirió significado, simbolismo y una conciencia en el imaginario colectivo, dejando de ser solo un planeta para ser un objeto de historias y proyecciones humanas. Según el texto, ¿qué significa Marte para las generaciones de la prehistoria? Era una de las luces principales del cielo debido a su color rojo y las fluctuaciones y retrasos en su luz. Tenía un poder sagrado y su color lo convierte en un poder amenazante, representando la ira, la sangre, la guerra y el corazón. ¿Cómo va cambiando el punto de vista sobre Marte a medida que pasa el tiempo?
Bueno, el punto de vista cambia de la siguiente manera. En la prehistoria era una luz principal en el cielo, un poder sagrado y amenazante asociado con la ira, la sangre, la guerra y el corazón. En los primeros telescopios se obtuvo una imagen más cercana del pequeño disco anaranjado de los polos blancos y manchas oscuras, inspirando historias como la de Lowell sobre un mundo agonizante con canales. Sondas Mariner y Vikings, las fotografías de las sondas multiplicaron el conocimiento sobre Marte millones de veces, revelando un mundo nuevo e insospechado, lo que llevó a nuevas historias para darle vida. La llegada humana. Finalmente, con la llegada de los humanos, Marte pasó de ser un poder a convertirse en un lugar concreto. Literal D. Explico por qué Marte pasó de ser un poder y se convirtió en un lugar. Porque en la antigüedad y a través de la observación a distancia era un símbolo, una señal cósmica con significados sagrados y mitológicos. Una gran señal, un gran símbolo, un gran poder. Sin embargo, una vez que la humanidad tuvo la capacidad de llegar físicamente a Marte y entonces llegamos aquí, dejó de ser una entidad misteriosa y lejana para convertirse en un espacio tangible y explorable. Retomo del texto un ejemplo de topografía. Un ejemplo de topografía del texto es: el planeta había conocido dilataciones, fusiones, perturbaciones y al fin se había enfriado, dejando una superficie marcada por inmensas cicatrices geológicas, cráteres, cañones y volcanes. Y luego nos piden una actividad en casa. Investigo qué son los adverbios y las locuciones adverbiales. Bueno, un adverbio es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio, proporcionando detalles sobre cómo, cuándo, dónde o en qué grado se realiza la acción. Por ejemplo, ahora, ayer, bien, muy rápido, nunca. Y una locución adverbial es un grupo de dos o más palabras que funcionan como un adverbio expresando una circunstancia específica de manera fija. Por ejemplo, escondidas, a regañadientes, a la vez, de repente, a última hora. Y de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 2 de la unidad 6 de la asignatura Lenguaje y Literatura para séptimo grado. Los contenidos que hemos desarrollado son lectura de textos de ciencia ficción, topografía, etopeya y onomatopeya. Muchas gracias, les pido que compartan el contenido y que le den un like. Saludos y bendiciones.